En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. La parábola que acabamos de escuchar en el Evangelio de hoy es la ilustración plástica en imagen que nuestro Señor Jesucristo da al apóstol San Pedro, que le había preguntado unos instantes antes: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y el Señor inmediatamente narra esta parábola de estos hombres que tenían una deuda. Pues bien, ¿por qué el Señor narra esta parábola? Porque ya había dicho que hay que perdonar siempre, hasta 70 veces 7. Esto significa siempre, porque el Señor conoce la dureza del corazón del hombre, un corazón lleno de orgullo, lleno de amor propio, endurecido, falto de misericordia. Por eso, además, el Señor nos enseñó a pedir en el Padre Nuestro: Padre nuestro, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. De las 7 peticiones del Padre Nuestro, esta es la única que está condicionada. El perdón se nos dará si nosotros perdonamos, pero si no perdonamos de corazón, Dios tampoco nos perdonará. Comentando esta petición del Padre Nuestro, dice el gran Santo Tomás de Aquino: los pecados son nuestras deudas, pues quitamos a Dios su derecho cuando preferimos nuestra voluntad a la suya. Eso es el pecado. El pecado no es otra cosa que la desobediencia a la ley de Dios, a la voluntad de Dios expresa en sus mandamientos. El pecado es una rebelión de la criatura contra su Creador. Por eso es necesario pedir perdón al Señor de nuestros pecados, y esto, dice Santo Tomás, es una gracia de consejo que nos da el Espíritu Santo, porque quiere nuestra salvación y nos conviene, para salvarnos, pedir perdón a Dios. Es el Espíritu Santo quien nos mueve a contrición, a confesar como el rey David: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Petición de perdón a Dios que hemos de hacer diariamente, pues hasta el justo peca 7 veces al día, cuanto más nosotros que no somos justos. Petición de perdón que, si es pecado mortal, requiere el sacramento de la penitencia para ser absueltos de nuestras culpas. Petición de perdón por aquellos pecados de los que tenemos conciencia y nos acusamos, pero también de aquellos pecados que cometemos sin advertencia o conocimiento, o incluso aquellos que hemos cometido en nuestra vida pasada y nos hemos olvidado. Petición de perdón que la Iglesia hace cada día al celebrar la Santa Misa, pues sin reconciliarnos con Dios, sin humillarnos ante su presencia, sin pedir perdón de nuestros pecados, no podemos subir al altar de Dios. Porque he pecado mucho de pensamiento, de palabra, porque he pecado mucho, Señor, ten misericordia. También nosotros hemos de aprender esta lección de la Iglesia, esta lección que la Iglesia nos da de forma práctica, purificándonos de nuestros pecados mediante el sacramento de la confesión, acudiendo con frecuencia a este sacramento para recibir gracia de Dios, incluso cuando no tenemos conciencia de pecado mortal. La confesión llamada de devoción sigue siendo válida para el hombre del siglo XXI. Nuestras pequeñas faltas o pecados veniales son ocasión para que Dios derrame, a través de la absolución del sacerdote, abundantes gracias que no podemos medir, que no podemos pensar nunca que tenemos suficiente ni bastante. Siempre podemos tener más gracia. Es más, hemos de tener una santa avaricia de la gracia,
estar más llenos de gracia, más llenos de Dios. Detengámonos con el doctor Angélico a considerar bien esta petición del Padre Nuestro. Y para ello, dice el santo, hemos de considerar 3 cosas. Primero, el porqué, la razón por la que hacemos esta petición. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo, entre las 7 peticiones del Padre Nuestro, puso esta? En segundo lugar, ¿cómo y cómo se cumple? ¿Cómo y cuándo se cumple este perdón que le pedimos a Dios? Y en tercero, lo que exige para nosotros esta petición. Hemos de hacer esta petición porque el hombre ha de vivir en temor y humildad, dice Santo Tomás, ante Dios, por su condición de pecador. Porque podemos caer en la presunción, y nuestro siglo no olvidemos que su gran pecado es pensar que no hay pecado, pensar que no tiene pecado. Porque podemos caer en la presunción de pensar que no tenemos pecados, o que nosotros mismos podemos salvarnos, o que nosotros mismos podemos vernos libres del pecado. Y por el otro exceso podemos caer también en la desesperación de que no tenemos remedio, de que Dios no puede perdonarnos. Podemos desconfiar del perdón de Dios. Por eso esta petición, dice Santo Tomás, nos invita a vivir en un santo temor de Dios, un santo temor que nos lleve a no ofenderle, pidiendo ser siempre asistidos por su gracia, conservados en ella, como al mismo tiempo a vivir en una santa confianza y esperanza de que si nos humillamos y pedimos con corazón contrito perdón a Dios, Dios nos perdona. ¿Cómo? ¿Cuándo se realiza este perdón de Dios, este perdón de nuestras deudas? Dice Santo Tomás que en el pecado hay que considerar 2 cosas, la culpa y la pena eterna. Podemos entender la culpa como la responsabilidad que tenemos al infringir un mandamiento del Señor, la responsabilidad que cada hombre tiene sobre su propio pecado. La pena, el castigo que por este pecado merecemos. La pena eterna es el infierno. El pecado nos hace culpables y reos de condenación. Por la contrición, el arrepentimiento, Dios nos perdona la culpa y la pena eterna se nos conmuta por una pena temporal, que si no satisfacemos en esta vida debidamente, en caso de morir, nos llevaría al purgatorio. Purgatorio que, como el menor de los males, podemos desear, pero que hemos de recordar que en el purgatorio las penas son máximas. Y como decía San Agustín, en el purgatorio el sufrimiento es mucho más penoso que todo lo que se pueda sufrir en este mundo. ¿Cómo librarnos de esta pena temporal? Mediante la confesión sacramental. Al someternos al sacerdote se nos absuelve de esta pena, en parte, y así cada vez que acudimos se nos va conmutando esa pena temporal por nuestro pecado. Otro de los remedios son las indulgencias que la Iglesia concede abundantísimamente a sus hijos para vernos libres de esta pena, en parte si son parciales o en su totalidad si son indulgencias plenarias, cumpliendo lógicamente las condiciones exigidas por la Iglesia, y para la indulgencia plenaria el desapego total al pecado y vivir, como dice Santo Tomás, en esta caridad, en este amor de Dios. Así los pecados se nos perdonan en cuanto a la culpa, por medio de la contrición, en cuanto a la pena, por la confesión y las indulgencias. Pero atención, esta petición de perdón a Dios exige de nosotros el perdonar las ofensas que nos hacen. Si tú no perdonas, Dios no te perdonará a ti. Y este perdón a nuestros prójimos se realiza, dice Santo Tomás, de 2 maneras. La primera de ellas, la de los perfectos, la de los santos, saliendo al encuentro de aquel que nos ha ofendido. El ofendido sale al encuentro del ofensor para hacerle el bien. Y el modo menos perfecto, pero que se nos exige a todos,
es el de conceder el perdón cuando se nos pide. Y así, mis queridos hermanos, podremos vivir la bienaventuranza de nuestro Señor Jesucristo, cuando sobre el monte dice: bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Pero seamos sinceros, qué difícil es perdonar de corazón. Con cuánta frecuencia decimos aquello de yo perdono pero no olvido, y lo que realmente estamos diciendo es que no queremos perdonar, no estamos dispuestos a perdonar. Decimos perdono pero no olvido, pero realmente ni olvidamos ni perdonamos. ¿Cómo poder llegar a este mandamiento, a poder cumplir el mandato del Señor? Amad a vuestros enemigos. El perdón es posible si realmente la misericordia de Dios, que nos ha perdonado a nosotros tantas y tantas veces, modela y forma nuestro corazón. Con nuestras solas fuerzas, humanamente es imposible. Solamente en el asombro ante el amor de Dios, ante su misericordia, inflamados en este mismo amor, en el Espíritu Santo, podremos perdonar y amar a quien nos ha hecho daño, a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que muriendo en la cruz no solamente nos enseñó a rezar: perdónanos nuestras ofensas, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, sino que en la cruz nos dio ejemplo a nosotros para perdonar como Él perdonó. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. A ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que siendo nosotros todavía pecadores, dice el apóstol, se entregó a la muerte por salvarnos. Solo en Cristo podemos amar hasta el extremo, convertir la herida en compasión, transformar la ofensa en intercesión. Perdonando, mis queridos hermanos, nos asemejamos a Dios nuestro Señor, a este Dios misericordioso y clemente, siempre dispuesto al perdón. Perdonar no es de tontos. Perdonar es parecerse a Dios. Perdonar es asemejarse a nuestro Dios, que nos ha perdonado a nosotros antes. Solo perdona de verdad y ama a su enemigo el alma que entrega su voluntad, sus heridas y su dolor, su ofensa y amor dañado a Jesucristo, y deja que todo ello se fragüe en el horno encendido del corazón de Jesús. Padre, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Quisiera simplemente hacer una breve explicación acerca de esta traducción, que es la tradicional, la que nuestros mayores recitaban. Una persona de mi pueblo me decía una vez que había perdido la fe cuando la Iglesia había cambiado la traducción del Padre Nuestro. A mí, lógicamente, pues me sorprendía aquello, porque yo siempre había ya aprendido el Padre Nuestro en la fórmula moderna de decir perdona nuestras ofensas. Pero lógicamente, claro, es para perder la fe cuando la fórmula que te enseñaron tus padres, con la que rezaron las generaciones antiguas, parece que no valía, que estaba mal, y hemos cambiado a una nueva que sí está bien. Lógicamente es para perder la fe, porque si la Iglesia durante siglos no ha sabido rezar bien el Padre Nuestro, que es la oración fundamental que el Señor enseñó, pues ¿cómo va a rezar ahora bien y correctamente? Si la antigua traducción no estaba bien, ¿cómo la nueva va a estarlo? Ahora comprendo que aquella persona me dijera que cuando la Iglesia cambió el Padre Nuestro, hubiese perdido la fe. La palabra deuda y la palabra ofensa son palabras distintas. Es decir, en un lenguaje abierto podemos decir que ofensas, pecados, deudas pueden significar lo mismo o se puede entender como parecido o similar. Pero realmente la doctrina tradicional acerca del pecado, con la pena eterna, con las penas temporales, con la satisfacción que hemos de hacer por nuestros pecados, nos lleva a considerar que la traducción deuda es mucho más acertada, nos ayuda mejor a considerar las verdades sobre el pecado, sobre la satisfacción, sobre el purgatorio y sobre la pena merecida.
Por tanto, hemos en la oración privada, por lo menos, de utilizar mejor esta fórmula, la tradicional: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La ofensa es otra cosa distinta. Para la ofensa hay que tener una intención. Muchas veces hacemos cosas sin realmente tener intención de ofender, pero lógicamente la cosa está mal hecha. Apliquémoslo al pecado. Podemos pecar sin tener una intención directa de ofender a Dios directamente. Incluso algunas personas se preguntan: ¿esto por qué es pecado si yo no quiero ofender a Dios? ¿Y qué tiene que ver esto con Dios? Pero estamos infringiendo su ley y por tanto es un pecado. Cometemos pecados a veces sin querer ofender a Dios, pero eso no nos libra del pecado y de la responsabilidad que tenemos. Padre, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto es lo que Jesucristo enseñó y resuelve Santo Tomás. Por tanto, si lo dices con la boca, cúmplelo con el corazón. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.